Bienvenidos a Quebrados y Resilientes. Hola, soy Camarena Psicología. Bienvenidos a Quebrados y Resilientes. Este es un espacio donde escucharás historias de quiebres y resiliencia. Aquellas personas que han tenido quiebres en su vida y cómo han salido adelante encontrando oportunidad en ese quiebre, en esa dificultad. Así como también es un espacio educativo donde encontrarás temática de psicología, crecimiento personal, manejo de las relaciones interpersonales, desarrollo de la sexualidad, etc. Acompáñame con un nuevo episodio cada 15 días. Y hoy con un capítulo muy interesante, muy importante, con un invitado especial, Salvador Castellanos. Muchas gracias, Salvador, por esta invitación. A ti, Isa, por recibirme y estar con tu audiencia. Gracias. Es un gusto enorme. Y cuenta a la audiencia, Salvador, ¿quién es en la actualidad Salvador Castellanos? Bueno, pues aparte de un hombre con un resfrío fuerte en este momento, soy alguien que está entrando graciosamente a la tercera edad. Okay. Una etapa, creo, muy importante de la vida de cualquier ser humano, pero con una serie de experiencias que me hacen ver mi vida como una travesía, una aventura que me ha llevado por distintos derroteros, que me ha enseñado mucho, que en algunos momentos ha sido doloroso, otros ha sido momentos de mucha felicidad, pero hoy en día creo que me hacen una persona madura, resiliente, con una visión clara de lo que deseo para mi vida y para los demás, con un propósito claro de lo que quiero hacer el resto de mi vida y abierto siempre a nuevas experiencias. Me considero un buscador, un eterno aprendiz de la vida y en esa etapa estoy. Qué interesante, Salvador, porque me encanta todas esas experiencias que tú has tenido en toda tu vida, es lo que hace que esta persona seas en este momento, con sus aciertos y con sus errores, como cualquier ser humano, ¿verdad? Y yo creo que los desaciertos en la vida, el dolor es un gran maestro. Claro. Y si sabemos sacar las lecciones que esos momentos duros de la vida nos plantean, crecemos, nos fortalecemos, somos como un árbol que es podado a lo largo de la vida y esa poda, aunque dolorosa, aunque a veces nos deje como una rama pelona, eventualmente renace, florece y te da más vida. Y yo eso siento que tal vez en algún momento no entendía las pruebas de mi vida, el porqué de algunas cosas que tuve que vivir, pero hoy veo muy claramente que cada uno de esos momentos buenos y no tan buenos aportaron para lo que Salvador es hoy en día. Sí, en esos momentos de quiebre, de oscuridad, en el que estamos en el hoyo, decimos, Dios mío, ¿y qué pasó? ¿Y por qué hice tal cosa? Pero después vas viendo que había un aprendizaje. Totalmente. Y muy importante, y que a lo mejor ese aprendizaje era para que tú cambiaras tu estilo de vida o para que tomaras ciertas decisiones que no te animabas y ahora eres la persona actual. ¿Quieres platicar? O simplemente para darte cuenta de las cosas que te convienen y no te convienen en la vida y lo que es necesario cambiar en tu vida. Y de esos momentos yo he tenido, la verdad, muchos. Básicamente creo que algunos momentos cruciales de mi vida es cuando en el momento más alto de mi carrera como periodista, como una figura de la televisión, yo me encuentro viviendo una doble vida con una adicción muy fuerte y termino en un hospital con una experiencia cercana a la muerte que destroza básicamente mi vida. En ese momento ya soy un hombre casado con 3 hijos y me doy cuenta de que básicamente he hecho añicos mi vida y que el único culpable de eso he sido yo, porque no he sabido tomar las mejores decisiones. Sin embargo, aprendo a perdonarme en el proceso de recuperación, empiezo a darme cuenta que a lo mejor no tenía las herramientas emocionales y que por supuesto sí habían cosas que yo tenía que identificar en mí mismo y superarlas, cambiarlas, mejorarlas en aras de ser una mejor persona. Con los años pues he tenido otras experiencias similares, el haber por ejemplo estado hospitalizado por el COVID,
muy cercano a la muerte. Fue otra experiencia realmente transformadora en mi vida. Y digamos, entre esos dos momentos tan fuertes de mi vida, han ocurrido una serie de cosas hermosas, otras no tan hermosas, pero cada una de ellas componen esta sinfonía que es nuestra vida, este viaje de descubrimiento, de autodescubrimiento, y en el que al final creo que la conclusión, cuando somos suficientemente honestos, es que estamos en el mundo por una razón y que la razón no es necesariamente el complacernos a nosotros mismos, sino que estamos para contribuir a aquellas personas, con aquellas personas que nos rodean, con aquellas oportunidades que Dios pone en nuestro camino, y estamos realmente para dar más que para recibir. Y cuando encontramos el placer en el dar, realmente creo que hemos encontrado algo hermoso. Y hay un propósito, ¿verdad? Hay un propósito para nuestra existencia aquí en la tierra. Y en esas dos oportunidades, Salvador, que estuviste a punto de morir, ¿qué aprendiste? Bueno, yo lo que aprendí es que la vida es tan breve como una flor que nace en la mañana y en la tarde se puede marchitar, que cada momento que la vida te ofrece es valioso, que hay que vivir cada día como que si fuera el último día de tu vida, y te empiezas a dar cuenta de la banalidad de algunas cosas que nos dan identidad, que nos dan prestigio, ¿verdad?, que alimentan nuestro ego, como el dinero, por ejemplo, como la fama, la fortuna, la belleza física y todas esas cosas que a veces los seres humanos le apostamos demasiado a esas cosas y encontramos en ello la realización, la identidad, la integración con nuestros grupos sociales, y al final te das cuenta que lo más valioso de la vida es la vida misma, la oportunidad de ver las bendiciones que te rodean. Yo, por ejemplo, una de las cosas más hermosas que he descubierto en mi vida es el valor de una familia. Por ejemplo, yo en algún momento quizás yo no apreciaba totalmente el milagro y la bendición que representa el tener una familia unida, ese círculo íntimo donde puedes ser como tú eres, donde estás protegido, donde encuentras amor, donde encuentras comprensión. Y hoy me doy cuenta que esas son de las cosas más valiosas que hay en la vida. Leía un libro hace poco en el que habían hecho una encuesta a hombres de mi edad, 60 para arriba, 70 años, y les preguntaban que si pudieran volver a vivir, qué cosas no harían y qué cosas harían, y todos coincidían en señalar que le hubieran prestado menos tiempo al trabajo, al afán, al dinero, y le hubieran dado más tiempo a su familia, al amor, al disfrute, a la contemplación de lo que nos rodea. Así mismo. Así mismo, así es, y verte hacia adentro también, y hacer ese trabajo de ceniza, ¿verdad? De bajar a las partes, descubrir esa sombra que todos tenemos y trabajar con ella, aceptarla, reconocerla y transformarla. Sí, tú fuiste muy reconocido a nivel mundial, porque, a ver, Salvador, fuiste reportero de guerra de aquí del Salvador, sí, para CNN, ¿verdad? Sí. Y estuviste en noticieros del país y también internacionales. Así es, tuve ese privilegio. Tuviste ese privilegio, o sea, fama no te faltó, reconocimiento. Ya me imagino el montón de mujeres detrás de Salvador Castellano. Bueno. No, sí, no, y te quiero decir que esa etapa de mi vida es interesante, porque aún eso, de repente tú te das cuenta que lo que estás alimentando nada más es tu ego. Claro. Cuando te reconocen, cuando alguien dice, qué bonita tu historia, qué bonito el reportaje, o una chica bonita te sonríe, estás realmente alimentando el ego, pero todo eso es bien pasajero. Y lo puedo ver, yo estoy retirado, estoy en otra etapa de mi vida, eso quedó atrás como una página hermosa de mi vida, pero hay nuevos retos, hay nuevas... A eso quiero llegar, Salvador. ¿Cómo es que dejas los medios de noticias, la fama? O sea, ¿cómo llegas a esa decisión de decir, no, ya no me voy a dedicar a esto, ahora me voy a dedicar a otra cosa? Pues la verdad, yo he aprendido también que hay un tiempo para cada cosa en la vida. Okay. Como decía el gran sabio, ¿no? Hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Y después de 42 años de carrera, después de haber recorrido países, haberme sentado para entrevistar personalidades de diversa índole y haber presenciado, me atrevería a decir, lo mejor de la humanidad y lo peor de la humanidad,
creo que era el tiempo. Creo que había acumulado suficiente experiencia. Creo que el aprendizaje había llegado ya a un punto en el que, por un lado, había que darle oportunidad a las nuevas generaciones. ¿Sí? Creo que la vida tiene diferentes etapas, ¿verdad? Hay una etapa para ser el niño, hay una etapa para ser el guerrero, hay una etapa para ser el enamorado, hay una etapa para ser el rey, hay una etapa para ser el sabio, ¿no? ¿Y en cuál estás ahorita? Pues nunca dejamos de ser niños, ni guerreros, ni enamorados, ni reyes, ni sabios. Siempre se entremezclan, pero obviamente la idea es ir creciendo en cada una de esas etapas. Esperaría poder estar ejerciendo en este momento la etapa del rey, que no tiene que ver con el poder ni con un trono, sino que tiene que ver con el conocimiento, la experiencia adquirida, el que la vida te ponga en la posición de dirigir cosas, así sea tu familia, así sea tu trabajo, así sea tu negocio, y que lo hagas con sabiduría, que lo hagas con honestidad, que lo hagas con una visión amplia, holística de la vida. Creo que me encuentro ahí y me sigo alimentando para eventualmente, Dios quiera, me dé la oportunidad también de llegar a la etapa de ser el sabio. Por supuesto. Salvador, linda la idea que nos acabas de expresar. Ahorita estás en la etapa del rey y del sabio. Así es. Porque como has acumulado tantos conocimientos, tantas experiencias, conoces al ser humano, su corazón, su forma de pensar y ahora su alma también. Porque quiero que Salvador les platique en qué está ahorita, en esta etapa del rey y del sabio, a qué se dedica. Bueno, pues esa es quizás una de las etapas más lindas de mi vida, después de haber experimentado tantas cosas que aportaron adrenalina, emoción, aprendizaje a mi vida. Yo creo que tiene que haber un momento en la vida de cada ser humano en el que tenemos que devolverle algo a la vida. Tenemos que volvernos maestros, tenemos que volvernos discipuladores, tenemos que volvernos guías de otras personas en la vida, porque al final de eso se trata, de ir acumulando experiencia, conocimiento y que la humanidad vaya creciendo y se vaya fortaleciendo en todos los aspectos, de la vida. Y nosotros, cuando te digo nosotros, me refiero a mi familia, a mí. De nuevo, yo te vuelvo a repetir esto, nunca me canso de repetir lo dichoso y lo bendecido que soy de tener una familia que me ha acompañado en las buenas y en las malas, tener una esposa con la que ya estamos cumpliendo prácticamente 40 años de estar juntos y que ha sido fiel al voto que hizo cuando me dijo voy a estar contigo en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Así lo hay. Sigue ahí conmigo. Un saludo a Mike. Definitivamente. Y bueno, los hijos que van llegando, que van creciendo, que van adquiriendo, los nietos que ya son cuatro en esta etapa de mi vida. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago de mi vida? ¿Sigo en la televisión? ¿Sigo en este mundo lindo, emocionante, pero a la vez quizás un tanto vacío? Porque depende mucho de la imagen, del qué dirán, en fin, esas cosas. No es el tema realmente de esta ocasión. Entonces quisimos hacer algo más, algo diferente con mi familia y empezamos a servir a las comunidades que nosotros tanto amamos. Nosotros somos una familia de la playa, hemos amado el mar desde siempre, los deportes acuáticos es algo que está en el ADN de mi familia. Pero por muchos años quizás venimos a la playa, disfrutamos de la playa, pero no nos compenetramos con lo que sucedía en la playa. Hasta que en algún momento, y te estoy hablando de hace 20 años, mi hijo Marcelo, mi hijo medio, descubre una organización que se llama Surfistas Cristianos y empieza a trabajar con esta organización a la que alegremente nos sumamos pues todos como familia. Y nos da la oportunidad de ir conociendo que había otra cara más allá de lo que es la playa, el disfrute, los deportes acuáticos, y es comunidades que realmente necesitan apoyo, que necesitan guía. Empezamos a conocer personas que estaban quebradas emocionalmente,
Hace 20 años, obviamente, el panorama de El Salvador era muy distinto. Estábamos viviendo quizás los peores momentos de la posguerra. El tema de la delincuencia estaba en apogeo, la migración irregular también. Entonces empezamos a descubrir un mundo de familias fracturadas, de hijos abandonados, de mujeres traicionadas, con grandes heridas emocionales, de ancianos que no tenían con qué alimentarse, etcétera, ¿no? Entonces descubrimos una realidad que, siendo nosotros personas de la ciudad, probablemente que habíamos crecido en un entorno diferente, no digo en el de la abundancia material, pero al menos de clase media, con hogares estables hasta cierto punto, descubrimos esa realidad tan dura que tocó fuertemente nuestro corazón y decidimos hacer algo. Ese algo hoy en día se llama La Red, que es una fundación que se ha establecido acá en la playa El Tunco, en la Libertad Costa, y que trabaja básicamente con 3 pilares: un pilar asistencial, que tiene que ver con alimentación, vivienda y salud; un pilar que es la educación, porque realmente en la medida que fuimos aprendiendo, conociendo a la gente y sus necesidades, nos dimos cuenta que la transformación de una persona implica también educarse, aprender, desarrollarse en diferentes ámbitos de la vida. Y un tercer pilar es el de la restauración, porque aprendimos a ver al ser humano de una manera holística, por ejemplo, que no solo somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, somos alma, somos muchas cosas, y cada uno de esos componentes necesita de apoyo, necesita crecer, necesita desarrollarse y necesita florecer. Entonces hoy, junto a mi familia, estamos dedicados al 100% a facilitar oportunidades de transformación a estas comunidades. Son 23 comunidades con las que estamos tratando. Estoy hablando de unas 500 personas de una manera directa y más de 1.500 personas de una manera indirecta. Y estamos muy contentos porque es una obra tan gratificante. Hemos encontrado, ya no es que la gente te reconozca en la calle y te salude porque te ve en televisión, sino porque es una persona porque te dice un chico joven que te dice: yo salí de las pandillas porque la red me ayudó, o mi familia está saliendo adelante porque mi hijo está recibiendo educación. Mire, usted nos trajo una bolsa de alimentación y no sabe lo que nos bendijo eso en ese momento de necesidad en el que nosotros estábamos. Entonces las recompensas ya no tienen que ver con el ego, con alimentar esa parte de nosotros tan vana realmente, sino que creo que yo me atrevería a decir que ya el fruto tiene implicaciones eternas, porque estás incluso desde nuestra fe cristiana, porque una de las cosas con las que de veras yo me siento más, vamos a decirlo, más llena mi vida, es haber llegado al conocimiento de Dios, reconocerlo como mi Señor y como mi Salvador, y vivir ahora con la esperanza de esa nueva vida que Él nos ofrece y de esa transformación que realmente obra milagros. Y predicar su palabra. Predico su palabra. Yo ya te fui a escuchar, Sí, a ver. Sí, y muy linda, una forma de predicar muy práctica, muy coloquial. O sea, ese don que Dios te dio de comunicarte, de expresar, ahora lo estás utilizando por una causa que yo considero mayor. Claro. Porque realmente cuando tú le das a la persona una herramienta que le hace crecer en todos los ámbitos de su vida, y luego te da un testimonio de la transformación que está ocurriendo, de la esperanza que ha renacido, de la fe que está creciendo, del amor, de la mejora en sus relaciones interpersonales, de sus relaciones comunitarias, y empiezas a ver esa transformación, tú dices: wow, qué poderoso es esto. La palabra. La palabra. Y quieres entonces te llegas al convencimiento de que esa es una misión importante en la vida, y que si Dios te ha llamado a ti a esa misión, realmente es un privilegio maravilloso que has recibido en la vida. Y que esos quiebres que has tenido de salud, que has estado entre la vida y la muerte, por eso te han dejado acá, porque el propósito de Dios ahorita es ese precisamente. Mira, yo más de alguna vez escuché decir en los grupos de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos en los que yo pues milité en alguna época de mi vida, de una manera, vamos a decirlo, hasta muy chusca, pero decían: solo un borracho puede entender a otro borracho. Claro. Entonces, hay tanta sabiduría en eso, porque yo a veces me he preguntado, ¿por qué
¿Por qué mi infancia no fue la infancia perfecta que yo hubiese Claro. pedido? ¿Por qué en mi juventud pasé por bullying, pasé por rechazo? ¿Por qué pasé por una etapa de obesidad en mi vida que me hizo sentirme feo, tonto, poco agraciado? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Te voy a cambiar la pregunta. ¿Para qué? Exactamente. No es por qué, es Sí. para qué. ¿Y qué te respondes? ¿Para qué? Para un propósito mayor, que es compartir las experiencias vividas y decirle a otro, yo ya pasé por ahí, sé lo que sentís, sé lo que estás viviendo y ¿sabes qué? Se puede cambiar, Claro, se puede ser diferente, puedes superar. claro. O como dice pues tu espacio, ¿no? Quebrados Y resiliente. y resilientes, ¿verdad? Sí, pero tú decides. Así es. O te quedas en el quiebre o surges. Que esos han sido, digamos, de los grandes retos, si me lo permiten, ¿no? O sea, llegar, digamos, a la claridad de identificar tus creencias erróneas, Ajá. de tus comportamientos de autosabotaje, en fin, todos esos aspectos que a veces nos mantienen en esa zona de comodidad, en esa zona de muerte, en la que no vamos no vamos para adelante, yo creo que más bien vamos para atrás. Pero cuando te ves en un espejo, cuando lo aceptas, cuando lo ves y lo utilizas para una causa mayor, la transformación ocurre. Sabes que el cerebro aprende. Entonces, tú tomas la decisión. Si tú quieres que tu cerebro se quede en el quiebre o que tu cerebro aprenda de esas experiencias y te vas haciendo más fuerte y le vas diciendo al cerebro, sí, es cierto, tuve bullying, tuve rechazo, alcoholismo, drogas, promiscuidad, lo que sea, lo que cada uno de ustedes esté viviendo. Pero ya no lo quiero. Ahora mi vida va a ser diferente y dejo y aparto esas cosas que no me vienen bien, que no son positivas, que no son sanas y trato de establecer nuevas formas de vivir. Lo cual no ocurre por arte de magia, sino implica un compromiso y un trabajo decidido, constante, permanente, una visión de futuro, un propósito de vida, pero que cuando invertimos ese tiempo, esa honestidad, ese autoexamen, el pedir perdón, el componer las cosas que a lo mejor arruinamos en algún momento de nuestra vida, todo empieza a cobrar sentido nuevamente y llegamos a ese estado de bienestar, de paz mental, de paz emocional, que al final creo que es a lo que aspiramos todos los seres humanos. Y me encanta la palabra que has dicho, el perdón. Sí. Y empezamos con el autoperdón porque me equivoqué, porque no tomé las decisiones adecuadas, porque yo creía que era lo mejor. Y después continuamos pidiendo perdón a aquellas personas que hemos lastimado y a lo mejor ya no están en la tierra, pero a través de las técnicas psicológicas o a través de una oración le decimos a Diosito, perdóname y perdóname. Tú que ya no estás en la tierra, pero que estás en el cielo porque te lastimé, porque te violenté, por cualquier cosa, ¿verdad, Salvador? Se puede cambiar. Totalmente. Y yo te lo digo, esa es una frase que le robé a un amigo mío cuando la escuché, me encantó. Él dijo, no soy la persona que quiero ser, no soy la persona que debo ser, pero gracias a Dios porque no soy lo que era. Entonces, a mí me encanta esta nueva versión de Salvador, me encanta un Salvador más libre, un Salvador más cómodo, con más paz en el corazón, con más amor para dar y con menos bloqueos mentales, emocionales y de todo tipo. Gracias a Dios, las barreras han caído, ¿verdad? Aquellos muros que a veces levantamos alrededor nuestro han caído y cuando florecemos, entregarle nuestro aroma al mundo, creo que es la cosa más bonita que puede ocurrir. Me encanta y con estas palabras finalizamos, Salvador. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Con gusto. Con estas palabras usted quédese, de usted depende. Si usted quiere crecer, quiere florecer, no importa la edad que tenga. Puede tener 15 años, puede tener 50, puede tener 80, nunca es tarde para aprender de la historia personal y decir, ahora sí soy libre. Porque quiero ser la persona que Dios me hizo y quiero desarrollar el propósito que Él tiene para mi vida. Y al que no le guste, pues ni modo, ¿verdad? Que todo sea para bien de los otros y de uno mismo. Así. Gracias, Isa, y gracias a toda tu audiencia también por escucharnos este día. Muchas gracias. Hasta la próxima. Acuérdate que
Imagina una historia en tu vida, ponle toda la fuerza de tu corazón y será tu historia. Nos vemos en la próxima.